Se trata del jurista, del abogado antioqueño, Óscar Iván Palacio. El doctor Óscar Iván Palacio, pues aparte de ser un abogado litigante en ejercicio, es un hombre de baranda, defiende los intereses de sus clientes, pues también es el director de la Fundación Defensa Ciudadana, una fundación muy linda que él creó hace ya varios años, Defensa Ciudadana. El doctor Óscar Iván Palacio en su momento fue auxiliar legislativo, nada menos y nada más que en la Asamblea Nacional Constituyente en el año de 1991. Es director regional del trabajo de la Oficina del Trabajo en Antioquia, pero lo más importante es, para nuestro tema de hoy, experto abogado laboralista y, sobre todo, especializado en pensiones, el doctor Óscar Iván Palacio. Doctor Óscar Iván, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Doctor Julián Parra Díaz, amigo, abogado y comunicador, una feliz noche a usted y a los miles, millones de oyentes de RCN dentro y fuera de Colombia. Muchas gracias por atendernos. Doctor, imagínese que estamos en plena campaña electoral. Sí. Y uno oye hablar a veces unas cosas interesantes, otras unas tonterías, y todo el mundo, por lo menos nuestros candidatos, están pendientes de la estrategia electoral o electorera, que quién se une con quién, que quién pone más votos por este lado o por el otro. Pero, por ejemplo, temas fundamentales como las pensiones, como el régimen pensional en nuestro país, que algunos dicen que está en crisis o que podemos llegar a estar en crisis, y ningún candidato, doctor Óscar Iván, uno lo escucha hablar de esto, de lo que son las pensiones en Colombia. Doctor, ¿por dónde comenzamos? Porque realmente, si algo merece atención en Colombia, es el régimen pensional, ¿no lo cree? Claro, el régimen pensional, el régimen laboral y todas las reformas que necesita el país. Ahí yo no puedo darle consejo a los periodistas que ya estuvieron en su día, pero qué importante en esos programas que ustedes hacen, que hacen 10, 15, 20 entrevistas a los 80 actuales precandidatos y candidatos que hay a la presidencia de la República, decirle, señor Julano de tal, si usted va a ser presidente, se compromete, independiente de cómo la vaya a hacer estas reformas, porque este gobierno, que respeto mucho, la reforma pensional nada hizo, y tuvo un año para hacerla y la anunció el señor presidente con la mejor voluntad, lo sé. La señora ministra la cadereó los 14 meses que todo el ministerio no hizo nada. Y si los candidatos para que vaya a ser elegido presidente no se comprometen formalmente a hacer una reforma dolorosa, difíciles, complejas, que la única forma de hacerla es en el primer año, cuando tienen cómo darse todo el desgaste político, emocional, económico, porque en el segundo año ya no se hace, en el tercero menos y en el cuarto se están despidiendo. La verdad es que, hablando de los 70, 80 precandidatos y candidatos, solo a 4 he escuchado hablar seriamente de pensiones. Y es muy extraño, no sé si me permiten, soy muy celoso de no involucrar política con la academia y más con un tema tan esencial como las pensiones, pero les voy a enumerar de los 75 candidatos, etcétera, que hemos escuchado, que han hablado con pensiones, con propiedad, en algunas no estoy de todo de acuerdo, con seriedad y con compromiso. Son lo siguiente, porque para esta entrevista que usted me llamó, doctor, y le agradezco enormemente que me tenga en cuenta, yo tengo que documentarme, he leído no los programas, porque todavía no hay programas presidenciales, sino anuncios, propuestas, peleas, conferencias. Una, el doctor Enrique Gómez Martínez, candidato presidencial de Salvación Nacional. Ha hablado de pensiones, y ha hecho unos compromisos, ha hecho unos anuncios. Segundo, doctor Gustavo Petro Urrego, ha hablado con seriedad del tema. No sé si es de extrema derecha, qué coincidencia. Uno de derecha, Enrique Gómez Martínez, otro de izquierda, doctor Petro, y han hablado del tema con seriedad, con hondura,
algunas divergencias conceptuales. Otro que se ha dado la pela es un señor, el señor Hernández, Rodolfo Hernández de Bucaramanga, propuso medio salario mínimo para todos los colombianos, pero se ha atrevido a tocar el tema. Y un cuarto, el candidato o precandidato, el rector de la Universidad de los Andes, el doctor Gaviria, Alejandro Gaviria, ha hablado con holgura del tema. De resto, mutis por el foro. Ninguno ha tocado el tema. Y son candidatos y precandidatos que han sido designados, ministros, han sido gobernadores, han sido congresistas, y no quieren comprometerse con el tema. Me da miedo que no se quieran comprometer con el tema porque no lo conocen. Si un candidato no conoce a profundidad la complejidad del envejecimiento en Colombia, ya es un mal candidato. O me da miedo porque no quiere asumir riesgos y mucho menos compromisos. Qué bueno que los candidatos como los 4 anteriores le digan al país qué van a hacer, qué están pensando, cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Porque después del primer año del gobierno es muy difícil cualquier reforma pensional o laboral, porque se les acaba el oxígeno político. Bueno, pero, claro que sí, pero jurista Óscar Iván Palacio, entonces hay usted tratando de sacar y extraer algunas de las palabras suyas expuestas en este momento. Usted me acaba de decir que la población colombiana se está envejeciendo. Nos estamos envejeciendo, doctor Óscar Iván. Sí, señor. Y entonces vamos a tener un flujo importante de ciudadanos pues próximos a jubilarse o ya jubilados. Y otros que no se van a poder jubilar. ¿Cuál es esa reforma pensional que requeriría el país? Pues para tratarlo en unos minutos aquí, pues es algo que no hay, pero por lo menos un esbozo de lo que podría ser una reforma pensional importante, seria para Colombia, pensando en los ciudadanos de este país. Bueno, doctor Julián y oyentes de Nocturna, hoy Colombia tiene 7.200.000 personas mayores de 60 años, el 14% de la población. En 1967, hace 55 años, estoy adivinando casi su edad, no se asuste, tenía el 5% de la población 60 años o más, el 4% de la población. Hemos pasado en 55 años, que es muy poquito tiempo en una sociedad como la colombiana, que hay 50 millones de habitantes. El tiempo eran 20 millones de habitantes, del 4 al 14%. En esa época, en el 67, que no es tan lejos, un año antes de que fuera el hombre a la luna, o 2 años, los colombianos teníamos una expectativa, yo ya había nacido hace rato, de 60 años máxima de vida. 57 los varones, 62 los hombres, una triangulación de 60 años en promedio. Hoy en día el promedio de vida de los varones es de 76, de 74 y medio años, y de las mujeres de 78 años, con tendencia a llegar en menos de 5 años a 81 las mujeres y a 78 los hombres, donde juega mucho el fenómeno de la violencia en esta expectativa de vida. O sea, 18 años es demasiado, es una maravilla, es demasiado. Pasar de 60 en 55 años a 78 años de expectativa de vida, eso es una maravilla. Tercero, hace 55 años, una mujer colombiana a los 35 años tenía 6.2 hijos en promedio. Hoy una mujer colombiana en promedio, en ponderado, tiene 1.8, tiene 2.1 hijos, con tendencia a disminuir dramáticamente. Si esto no se corrige, en 8 años Colombia empezará a decrecer. Es decir, la tasa de nacimientos será inferior a la tasa de defunciones que pasa en la mayoría de países desarrollados, y en Cuba está pasando eso. ¿Y por qué? Porque los muchachos hoy no quieren tener hijos, porque las mujeres hoy priorizan la
de trabajo, otros quehaceres de la maternidad. Estos son unas cosas que influyen para decir Colombia ha estado y ha entrado importantemente en el fenómeno mundial del envejecimiento de la población. Y esto trae consecuencias en la familia, en la economía, en la sociedad, en la salud, en la educación de las personas. Eso es el problema de Colombia y del mundo. Estamos envejeciendo. Gracias, y valga este apunte, hace 2 años, para octubre 18, de 19, se estaba esperando el colombiano número 50 millones. Nos dio el cálculo escasamente 47.900.000 colombianos a octubre de esa época. Pero gracias a la diáspora venezolana se equilibró a 50 millones de habitantes. O sea que, doctor Oscar Iván, esa migración venezolana, de alguna manera, dentro de... Ha habido aspectos negativos, pero dentro de los aspectos positivos de esa migración venezolana está el equilibrar esa carga pensional. No el equilibrar la carga pensional, pero va a aportar a mediano plazo más jóvenes como tasa de reemplazo. Porque esperamos 50 millones de colombianos y éramos 47.900.000 colombianos. Se completaron los 50 con los venezolanos. Los venezolanos y todos los colombianos están haciendo parte de la marginalidad, de la informalidad en un 90%, va a traer a mediano plazo, sin mejora la justicia social para ellos. Hay unas ayudas, pero entonces no hay nada relevante. Solo 30.000 venezolanos, hermanos venezolanos, 30.000, de 2,5 millones, digamos que 1 millón en capacidad de trabajar porque no hay estadísticas fiables. Es un empleo formal en Colombia. Los otros no solo reemplazan la masa laboral colombiana, sino que son atropellados, no pagan seguridad social, no pagan salarios dignos y todas las injusticias que se cometen con los migrantes no regularizados. Pero para no distorsionar el tema, primer punto, estamos envejeciendo importantemente por todo lo descrito anteriormente. 5 millones hoy no tienen pensión porque siguen trabajando algunos, porque están reclamando, porque están esperando mejorar su pensión. Pero 4.500.000 nunca tendrán una pensión por parte del Estado. Qué tristeza. Ya no trabajan, ya no vuelven a trabajar, ya no cotizan y están empobrecidos. O sea, ya hay una cosa para los oyentes de nuestro radio RCN. Claro. 4.500.000 colombianos mayores de 60 años no tienen una pensión y la van a tener. Aterrador eso. ¿Y esta cifra cómo está? ¿Cómo está esta cifra hoy en día? Cada año se van a jubilar 120.000 colombianos, se están jubilando, los aportan los maestros, los aportan las fuerzas militares que tienen un lío grande que cuesta mucho y son muy jóvenes, pero se pensionan, se llama asignación de retiro, pero es una pensión en esencia que dura 45 años, 50 años, los maestros y algunos empleados formales, de una cantidad de 130.000, fondos privados, pensiones, fondos de magisterio, los fondos especiales de las fuerzas militares, y 400.000 que cumplen la edad, pensionarse a mujeres o varones, se quedan sin pensión cada año. O sea, esta audiencia está aumentando en un 80% que no se pensionan ni se van a pensionar y el 20% que se pensiona. Claro. Esa es la realidad. Entonces me dice, Oscar Iván, pero yo le prometí a usted hoy que le iba a dar de cifras. Sí. Por obvias razones, para claro. que la gente apunte, para que compare. ¿Cuántos pensionados hay en Colombia de esos 7.200.000? No pierde espacio porque hay una confusión. No todo, hay 2.500.000 pensionados. ¿Qué tal eso? 2.500.000. Sí, la mayor carga es por pensiones, 1.540.000 pensionados. Luego sigue fuerzas militares, la antigua GGP,
que se llama FUNPE, maestros, empleados territoriales y fondos privados que ya tienen 170.000 pensionados. Pero no todos de esos 2.500.000 pensionados son por vejez. Y hago esto, 200.000 son por invalidez. 700.000 personas son pensionadas por sobrevivencia. Como cosa curiosa, pero importante, son 600.000 viudas contra 100.000 viudos. Se mueren 6 veces más los hombres más rápidamente que las mujeres. Y sigue restando, ya por pensión de vejez son 1.800.000 colombianos, incluidos los de las fuerzas militares, que son una pensión especial. Para decir, en esencia, el 75% de las personas que deberían estar pensionadas hoy no tienen pensión, de vejez el 80%. Y esto va a seguir empeorando. ¿Por qué va a seguir empeorando? Cada que el gobierno y nosotros nos alegramos que se crean un empleo, que se recuperan los empleos, uno piensa que los empleados de RCN, los empleados de una peluquería que pagan seguridad social, los empleados de los grandes almacenes, los empleados de Ecopetrol, los empleados del Estado. Pero no, señor, cada que el gobierno habla de que ha mejorado el empleo, no olvide que el 50% son empleos informales, de rebus, que usted gana y vive bien, pero no tiene seguridad social, no tiene cesantía, no tiene vacaciones. Y en el campo, apenas el 90% en la informalidad. No hay empleo digno. Hoy quedamos regularizado para una sociedad en una seguridad y una protección social. Claro. Doctor Óscar Iván, hoy, precisamente hoy jueves, un organismo internacional que se conoce con el nombre de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, eso es internacional, que básicamente es un club de países ricos, le dijo al presidente Iván Duque, en esta gira internacional que está haciendo nuestro presidente, nuestro joven presidente, y le dijo, pilas con las pensiones, ojo con las pensiones, y hay que hacer una reforma pensional. Usted dice que con mucha tristeza, el grueso de los candidatos presidenciales, nadie está tocando el tema de las pensiones. Excepto los 4 que le mencionó, nadie. Excepto los 4 que lo tocaron así por encima con un brochazo, pero de resto a profundidad, y hablan otras tonterías, y quién se va a unir, si somos de la coalición de la no sé qué, del grupo del qué sé qué, del pacto del no sé qué, pero de las pensiones nadie habla. Y la OCDE le dijo esto al presidente. 1, hay que hacer una reforma pensional. 2, hay que desvincular, a ver si usted nos ayuda a entender esto, doctor Óscar Iván, abogado. Hay que desvincular el acceso a la protección social de la condición de formalidad o informalidad de los trabajadores, estableciendo una pensión básica universal junto con la prestación de un ingreso mínimo garantizado que reforzaría y ampliaría las transferencias monetarias existentes a los hogares de bajos ingresos. ¿Cómo entendemos eso? Lo entendemos fácil y voy a ir despacio, lo entendemos fácil. Hasta 1993, para usted ser pensionado, tenía que haber sido trabajador formal del Estado, de una empresa donde había seguridad social, que era solo el 50% del país donde había seguridad social. Tenía que ser usted trabajador. Si no era trabajador y no cotizaba, o si no era el cierre trabajador oficial y no cotizaba por el trabajo del Estado, era la única posibilidad de tener una pensión de invalidez, de sobrevivencia, como causante, generador o de arresto mal. Eso es una de las bondades de la ley 100. Se amplió la cobertura en salud y en pensiones. Estamos muy bajitos. El 20% de la gente está teniendo una pensión. Pues sin ley 100 sería el 10% de la población. Segundo, después la misma ley 100 dio la posibilidad, no solo los que sean trabajadores formales con un contrato, sino los cotizantes.
y todo colombiano o todo extranjero en Colombia puede cotizar a la seguridad social, así sea independiente o por cuenta propia, o así sea un rentista. Eso abrió otra dimensión. No solo los trabajadores tienen derecho a la seguridad social. La seguridad social es para todos los seres humanos en condiciones de orfandad, de enfermedad o de vejez. Tercero, se ha ido descubriendo que por las dificultades económicas del mundo y los nuevos retos, los muchachos trabajan poco, la gente se va del país, etcétera, etcétera. Cada día con los sistemas tradicionales, usted cotiza 20 o 25 o 30 años y usted le da una pensión, puede funcionar. Pero en economías tan disruptivas como las otras y tan inequitativas y tan informales, cada día menos colombianos o menos ciudadanos de países del mundo se van a pensionar. Entonces, ¿qué está diciendo esta organización? Pacto que se comprometió ante el gobierno del presidente Santos, y pacto es una política de Estado. Dos gobiernos que se han querido, se han tirado mucho, pero en esto han visto que es una buena medida entrar a Colombia y los países de ingresos medios para incluir los países ricos, y tiene unas exigencias. Entonces el presidente creo que está dando un buen mensaje. Ahí termina mi mandato, voy a recibir la tortilla, voy a cumplir con los pactos que le sirven a Colombia. Un buen mensaje, que hay unas políticas de Estados que deben de continuar así. ¿Y qué dice ese club? Que lo acaba de decir también la Comisión de Empleo y Gobierno, que por fin dio los detalles. En Colombia estamos envejeciendo la pobreza. En Colombia, como está en el sistema pensional, el Estado va a llegar un momento en que no va a tener la capacidad de pagar. Hoy vale 48 billones de pesos, pero gracias a que 4,5 millones de colombianos no van a tener pensión nunca. Porque si esos 4 millones de colombianos tuvieran pensión, esto valdría 120 millones de pesos con la pensión mínima, y no hay plata. Entonces hay que buscar otros mecanismos. Los mecanismos son los siguientes, lo dicho. El Estado a todos los colombianos que cumplan 65 años garantizará una pensión mínima por ser colombiano, por ser una persona de 65 años y por ser un ciudadano, punto, y por ser un ser humano. Sea rico, sea pobre, sea campesino, sea médico. Usted llega a los 65 años y hasta que se muera va a recibir un cheque del Estado, que es una pensión universal, que la discusión es, debe ser un salario mínimo o debe ser un poquito menos, o lo que sea, pero es un cheque para todos los colombianos que compran. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la propuesta de la OCDE, de este club de países que le dijo al presidente eso? Que haya una pensión universal y que haya... Sí. Y que se garantice se garantice un ingreso mínimo. Estoy completamente de acuerdo, pero barajémosla despacio. Una pensión para todos los colombianos que cumplan la edad, desde el dueño de RCN hasta el carnicero, cumplimiento de edad, la pensión mínima, obviamente, y ahí pasa lo siguiente. Ya si usted quiere una pensión mejor, sigamos con el régimen contributivo de Colpensiones o con los fondos privados de pensiones, donde lo que cotizó, perdón, no lo quiere respetar, doctor Parra, lo que usted cotizó como trabajador colombiano durante 40 años, eso sí es suyo, en unas garantías más ecuánimes, no los 25 mínimos para las personas que han cotizado porque trabajan en altos cargos, pero eso es suyo, eso lo ha cultivado usted. Esa pensión que usted ha construido nada tiene que ver con la pensión universal para todos los colombianos. Claro. Eso es una propuesta interesante. El problema es que para hacer esto, esa organización está proponiendo varias cosas. Quitar algunos privilegios. La verdad es que Colombia no puede con pensiones mayores a 10 mínimos, como lo hace España o lo hacen los países europeos, los países ricos, pero
una pensión de 25 mínimos, 20 mínimos para un país que el 80% de la población adulta está en la pobreza, no puede. Ya tendría que ser, porque está cotizada por unos parámetros que sea por parte del Estado. Tiene un límite de un mínimo a 10 mínimos. También la organización dice, las nuevas pensiones de las fuerzas militares, de los empleados públicos, de los maestros, tienen que ser unificadas, no tanta arandela. Y eso necesita sacrificio, es doloroso. Para eso hay una salida muy importante. A uno decirle a los 58 años, para construir un capital, que es usted con la pensión mínima, pero su pensión de pensiones que va a ser de 12 mínimos y la bajemos a 6 millones, es doloroso. Hay que crear una norma de transición. Los colombianos a partir de esta edad le respetan el viejo esquema, y los que no tienen pensión se les da la pensión universal. Oye, doctor Oscar Iván, me hacen una pregunta desde Armenia. Y me dicen, ¿a partir de qué año? Los colladores son muy inteligentes. No, y están muy atentos a Nocturna. Pero, doctor Oscar Iván, me dicen lo siguiente, ¿a partir de qué año reconocen la pensión mínima? ¿O eso todavía eso no está establecido todavía? No, eso es una hipótesis. Es una hipótesis. Una conversación. No, claro. Es una conversación que el próximo presidente la va a tocar decir. Claro. O la doy, no la doy, y eso no es un día para Reinerio desde Armenia. No, eso apenas es una hipótesis, todavía no está, eso no está establecido, no. Que fue príncipe, el nombre de un príncipe Mónaco. Ah, sí. Un país donde la gente, con esa pregunta, Reinerio de Mónaco, Reinerio. Estamos en Armenia. Claro. Estamos en la cultura grecoquindiana. Sí, no en Mónaco. No en Mónaco. Doctor Oscar Iván, este tema tiene mucho de largo, mucho de ancho, es muy profundo, es muy interesante y es necesario, es fundamental. Y dice nuestro invitado, el jurista Oscar Iván Palacio, la población colombiana se está envejeciendo. Tenemos que prestarle atención a lo de las pensiones, a lo de las jubilaciones. Y, de alguna manera, esa población venezolana, pues, está llegando a que mejore un poquito lo que es el cumplimiento de las pensiones en nuestro país, porque está llegando gente joven que puede ser mano de obra para reemplazar a los envejecidos colombianos, ¿no? Así es. Mira, doctor Julián, ya son mucho mayor, la población mayor de 60 años que la población menor de 5 años. Eso es muy grave. ¿Y por qué? Porque los colombianos, de alguna manera, hemos quitado el pie del acelerador para no tener hijos. Nuestras mujeres andan pensando en otras cosas, nuestros hombres andan pensando en otras cosas, y menos en constituir una familia y en tener hijos, porque es una corriente mundial de un mundo sin niños. Doctor Oscar Iván, pues un abrazo, lo volveré a tener en cuenta porque este tema tiene tanto, insisto, de largo como de ancho, es fundamental para la tranquilidad de la ciudadanía colombiana, y gracias por sus explicaciones. Sí, señor. Doctor Julián, no me deje despedir con toda la vena por usted, que en otra ocasión, como no se da inmediatamente un proceso de 2, 5, 10 años, pues hay que tocarlo una vez, de que los próximos presidentes, que sea de izquierda o de derecha o de centro, se comprometa con el país a reemplazar ese bendito auxilio al adulto mayor que hoy es de 100.000 pesos, una pensión mínima asistencial, porque eso es otra cosa. Está socavando la moral de los colombianos. En Colombia hay 1.700.000 adultos mayores muy pobres que el Estado les da entre 80.000 y 120.000 pesos al mes. Me parece infame eso, perdóneme si lo ofenderá al señor gobernante que ha querido hacerlo mejor y todo, cuando la línea de indigencia económica está en 170.000 pesos. Que cualquier auxilio al adulto mayor nunca sea inferior a la línea de la pobreza económica que en Colombia está en 340.000 pesos. Y yo después les diré, en un espacio, les muestro dónde está el dinero, porque eso cuesta. Eso no es gratis ni eso se puede hacer con eso populismo. Perfecto. Lo voy a tener en cuenta. Doctor Oscar Iván, un abrazo y gracias por sus explicaciones profundas
desde el punto de vista del derecho y también de lo social, de lo que hay que hacer en nuestro país. Un abrazo y nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, doctor Julián. Muchas gracias. Feliz noche. RCN, 24 horas de contenido en vivo. En